El Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Dice así: uno de los criminales colgados junto a él, junto a Jesús, se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estando ya Jesús en la cruz, entra en escena la participación de dos malhechores. Ciertamente ya en el versículo 32 del capítulo 23 de Lucas se nos introduce, ¿verdad?, la existencia de estos dos sujetos, los cuales también cargaban sus cruces e iban camino a este lugar conocido como Calavera, al igual que el Señor. En el siguiente versículo, el 33, se nos confirma que ambos fueron crucificados a la izquierda y a la derecha de Jesús, pero todavía no entran en diálogo con el Maestro hasta el versículo 39. Según el testimonio de Lucas, uno de los malhechores imita el mismo comportamiento que los líderes religiosos, los cuales se burlaban de Jesús y le criticaban diciendo que si era verdaderamente el Mesías, que se salve él mismo. Evidentemente, si los propios líderes y maestros de la ley tenían una concepción equivocada acerca de la figura del Mesías y su misión, ¿cómo no lo va a tener un malhechor que ignora muchos asuntos relacionados con las Escrituras? Ya os lo dije la otra vez, cuando estos líderes corruptos se burlaban de Jesús, diciendo: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo, no solamente estaban mostrando su odio hacia Jesús, sino que además estaban mostrando que, pese a ser maestros de la ley, no sabían cuál era la misión del Mesías. El Mesías no venía al mundo en ningún momento para salvarse a sí mismo en ciertas ocasiones. El Mesías venía para salvar al pueblo de Israel y al mundo. Y es por eso que este malhechor, que probablemente en su infancia quizá habrá recibido algún tipo de educación sobre la religión judía, pero que luego torció su vida y por eso luego se dedicaría a diferentes asuntos delictivos, pues muestra el mismo comportamiento, hasta incluso el mismo diálogo que estos líderes corruptos. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. La diferencia, obviamente, es que este malhechor, además de burlarse de Jesús, si colaba, le decía: bueno, y si te salvas a ti mismo, también sálvanos a nosotros. Porque a diferencia de los líderes religiosos, ellos estaban a punto de experimentar la muerte porque estaban crucificados. Acto seguido le interrumpe el otro malhechor a su compañero de delitos y le exhorta a que considere la posición en la que se encuentra. Está crucificado al igual que Jesús. Y que no ignore el temor a Dios que debe tener porque está a las puertas de la muerte. Por definición, sabemos que un malhechor es una persona que comete acciones delictivas de forma habitual. Es decir, es un individuo que practica constantemente diversos pecados y que no es condenado meramente por una sola mala acción a nivel civil o social, sino porque directamente su vida es así. Practica distintos actos delictivos y por eso es condenado. Por tanto, hermanos, estamos reflexionando acerca de dos personas, tanto el de la izquierda como el de la derecha, que vivían totalmente a espaldas de Dios. No estamos hablando de dos asesinos en un momento puntual, como Moisés, por ejemplo, que fue un asesino, pero asesinó en un momento puntual. Estamos hablando de personas que serían homicidas, ladrones, estafadores, y que esa sería su práctica de vida constante. Estamos hablando de personas que practicaban el pecado, personas que vivían a espaldas de Dios.
Pero uno de ellos, en la recta final de su vida, pese a tener toda esta mala vida, entra en razón y considera su letal situación y lo que le espera tras la muerte. Las personas que se dedican a los robos, homicidios, estafas y delitos de ese estilo tienen la mirada puesta en la vida terrenal. Quieren sentirse lo mejor posible y para ello deben dar pie a sus deseos más desordenados y obtener en algunos casos el dinero y el poder suficiente como para sentirse dueños de sus propias vidas. Probablemente este haya sido el caso de este segundo malhechor, al igual que el primero. Pero al final, gracias a Dios, se dio cuenta que todo eso no le había servido para nada, que igual iba a morir y que si existe un Dios, tendrá que dar cuentas de todo lo que ha hecho tras su muerte. El segundo malhechor confiesa en el versículo 41 que ambos son merecedores del castigo que están recibiendo, pero que Jesús no ha hecho nada malo, nada fuera de lugar, nada impropio. No sabemos realmente qué conocimiento tenía este sujeto acerca de la persona y obra de Jesús. Entendemos que al menos sabía que no era un falso Mesías ni un blasfemo. Desde luego podríamos entrar en los énfasis teológicos que hay detrás de la frase «Este hombre no ha hecho nada malo», pues tiene muchas implicaciones, ya lo sabéis. El propio apóstol Pablo lo desarrolla en Romanos. No hay justo ni siquiera uno. Que un judío diga que este hombre no ha hecho nada malo es, en otras palabras, decir lo que nosotros mismos confesamos de Cristo, en que en Él no ha habido pecado. Y es por eso que su sacrificio nos ha redimido a todos nosotros. Nadie podía ofrecer un sacrificio como el que hizo Jesús. Pero claro, no podemos, por más que queramos, entrar en la mente de este malhechor e indagar qué era lo que él conocía de Jesús exactamente. Pero lo que está claro es que este malhechor está confesando su fe, de alguna manera, en Jesús. Pues le ruega al Señor que se acuerde de él cuando vaya a su reino. Yo sé que hay versiones que dicen, es más, la Nueva Traducción Viviente es así, que el Señor se acuerde de él cuando venga en su reino. Pero parece más acertado lo otro. Cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí, no cuando vengas en tu reino. No obstante, sigue siendo también una declaración de fe importante acerca de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque implica que este sujeto cree que Jesús es el Rey, que existe el reino de Dios y su justicia, y además que el Señor es misericordioso. Aquí ya estamos hablando de varios aspectos muy importantes de la doctrina cristiana que este malhechor, de algún modo u otro, está expresando en los últimos momentos de su vida. Podríamos decir entonces que este criminal tenía un conocimiento notable sobre la persona del Mesías, más incluso que algunos líderes religiosos, maestros de la ley, doctos en la palabra, y sin embargo este criminal estaba conociendo al Mesías y los propios líderes religiosos lo habían detestado y señalado como blasfemo. En el versículo 43 Jesús nos muestra que este hombre ha obtenido el perdón y la salvación de Dios, pues estará con él en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, dice mi versión de Nueva Traducción Viviente. Y la verdad que se puede discutir bastante acerca de este término, hoy. Es más, algunas versiones y algunos movimientos evangélicos dicen que este texto no dice, en la Reina Valera lo voy a comentar, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Supongo que esto lo habéis escuchado. Hay algunos que dicen que la frase es, de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Exacto. Y hay otros que dicen, no, de cierto te digo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta por una coma se dividen las iglesias, desgraciadamente. Y empiezan también a hacer teologías al respecto. La verdad que hablar acerca de qué hizo Jesús cuando murió en la cruz, en esos 3 días antes de resucitar, nos conlleva a considerar muchos textos y muchas teorías. No podemos decir que Jesús haya engañado a este malhechor diciéndole hoy estarás conmigo en el paraíso, y mentira, estarás a saber cuándo, cuando vuelva y traiga un nuevo cielo y una nueva tierra. También, por otro lado, es cierto que el tiempo para Dios es muy distinto que el tiempo para el ser humano. En otras palabras, para Dios un día es como 1000 años. Entonces, ¿cómo evaluar el tiempo en la mentalidad de Dios en comparación al tiempo en nosotros? Por otro lado, si existe la famosa teoría de la dormición del alma, que es una teoría que la hemos tratado también, es decir, personas que al fallecer están dormidas hasta que el Señor vuelva y resuciten. Para esas personas, es decir, en hipótesis, para este malhechor, según esa teoría, que le digas hoy estarás conmigo en el paraíso, no le va a resultar ningún cambio, porque hoy va a ser el momento en el que se despierte, en el que se levante. No va a haber una conciencia del paso de los días. Aunque es cierto que en el Apocalipsis se muestra, ¿verdad?, ese afán por que se revele ya el poder de Dios para que sea castigado el maligno y todos aquellos que han caído bajo su reinado, pero que sin embargo todavía era necesario que aparezcan más mártires de la fe. Bajo mi punto de vista entiendo que para Jesús el tiempo es muy distinto que para nosotros. Para Jesús todo es un eterno presente y a su vez todo está hecho y está por hacer. Yo sé que para nosotros es complicado de analizar, pero lo que está claro es que Jesús no miente. Si por alguna razón Jesús expresó a este malhechor que estará con él en el paraíso, es porque será así. Nosotros no lo podemos negar. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene eso a la hora de intentar encajarlo en nuestro tiempo y en nuestra forma de pensar? Pues es complicado. Es como cuando queremos analizar la transfiguración y tenemos esa idea de que todavía la resurrección de los muertos será en el fin de los tiempos, y sin embargo aparecieron ahí Moisés y Elías conscientes y con cuerpo, porque Pedro los vio de manera corpórea. Resulta complicado, hermanos, pero desde luego yo confío en que Jesús, si lo dijo, fue porque era verdad. Pero más allá de discutir en si fue la coma antes o después, de si el hoy estarás conmigo en el paraíso significa que Jesús cuando murió, aunque su cuerpo estaba en el sepulcro que donó José de Arimatea, su espíritu estaba en el paraíso o estaba en la presencia de Dios, o como dicen algunos textos, estaba exponiendo la victoria a los espíritus encarcelados. Independientemente de todas estas teorías, incluso aquella donde dice a María Magdalena en el Evangelio de Juan que no le toque o no le retenga porque todavía no había ido a la presencia de su Padre. ¿Cómo cotejar eso, verdad? El que no haya ido a la presencia de su Padre, que a su vez la corporeidad del Padre y del Espíritu está en el Hijo, que a su vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que a su vez Jesús debía resucitar primero. Yo creo que son muchas discusiones que podemos tener, reflexiones a nivel teológico, pero que más allá de todo esto debemos indagar en la piedad. Y cuando leemos esta historia de los dos malhechores, creo que lo importante es enfatizar en que este malhechor había obtenido la salvación, y esto, desde luego, genera conflictos en varios creyentes.
Porque como ya sabéis varios de vosotros, por cultura general del mundo evangélico, por llamarlo así, hay muchos cristianos que tienen celo de sus propias prácticas, de sus costumbres, de su iglesia, de su local, de qué es lo que predica el pastor o lo que deja de predicar. Y cuando leen esta historia, donde un malhechor en la recta final de su vida obtiene la salvación, les impacta a la hora de querer aplicarlo a su vida y a su entorno. Porque son precisamente estos evangélicos los que van por ahí diciendo que hay que cumplir ciertas normas con el cristianismo, como si fuese un nuevo judaísmo, ¿verdad? Son estos evangélicos que dicen, si esa persona no ha hecho la oración de fe, no es salvo. Si esa persona, como dice el apóstol Pablo en Romanos, no ha confesado con su boca y no lo ha creído en su corazón que Jesús es el Señor y Salvador, no es salvo. Si esa persona no se ha bautizado, no se congrega en la iglesia y no participa de la cena del Señor, no es salvo. Yo creo que habréis conocido en algún momento a hermanos de este tipo. Hermanos que pese a ser cristianos, parecen legalistas en medio del cristianismo. Hermanos que quizá también en algunas ocasiones, por traumas, divisiones o malas experiencias en la comunidad cristiana, han optado por querer controlar la congregación con las mayores normas posibles, con el fin de mantener supuestamente una fe genuina. Pero cuando leemos la historia de estos dos malhechores y nos damos cuenta de que este malhechor no dijo, confieso con mi boca y creo en mi corazón, Señor Jesús, que tú eres mi Señor y Salvador. Esta confesión de fe no la hizo este malhechor. Este malhechor tampoco le dijo a Jesús, Jesús, bautízame aquí mismo. Tampoco le dijo a Jesús, dame el pan y el vino antes de que me muera. No le dijo eso el malhechor a Jesús. Pero sin embargo, este malhechor fue salvado, fue perdonado por Dios. Y yo creo que la mejor forma por la cual podemos ilustrar esta aplicación, exhortación, hermosa enseñanza para nosotros, se encuentra, como no, en la parábola de los obreros de la viña, que se encuentra en Mateo capítulo 20, que lo vamos a leer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16, dice lo siguiente: El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor.
Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Desde mi perspectiva, hermanos, esta parábola se aplica en la persona del malhechor que estaba crucificado con Jesús. Y como he dicho, muchos asuntos teológicos, muchos textos, muchas cosas podemos aquí teorizar y discutir, y ya os digo yo que no vamos a llegar a ninguna conclusión común. Entre otras cosas porque no tengo un alto concepto de mí y pienso que si grandes teólogos, doctos de la ley y de la palabra y de los idiomas del griego y del hebreo no han conseguido llegar a una conclusión fija, en medio incluso de concilios ecuménicos y tantos asuntos y reuniones que han habido en estos 2000 años de historia de la Iglesia, no creo que lo podamos conseguir hoy. Por eso, cuando leo la historia de los dos malhechores, automáticamente entiendo que lo más práctico, lo más honesto, es intentar aplicar y examinar en uno mismo, en mi iglesia, en mi entorno familiar, cómo estamos viviendo la fe. Ciertamente, hermanos, ser cristiano no es para nada fácil. Ser cristiano implica sacrificio, ser cristiano implica seguir a Cristo y acabar como Él en la medida de lo posible. No en un sentido, vamos a decir, masoquista, sino más bien en un sentido de admiración y obediencia a Dios. Imitar a Jesús no es una posibilidad, es la vida misma. Es el camino, la verdad y la vida por la cual quiero andar, creer y defender. Y en efecto, qué bueno que este malhechor se haya convertido en los últimos momentos de su vida y que esté disfrutando de la presencia de Dios por la eternidad. Cuando analizamos esta historia, hermanos, y lo ponemos en nuestra vida y decimos: ¿pero por qué este malhechor consiguió la vida eterna y yo estoy aquí con mis problemas, mis controversias, que a veces quiero hacer cosas y no las hago y hago las cosas que no quiero hacer, como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Estoy en esa disyuntiva, en esa especie de disonancia cognitiva espiritual, donde estoy luchando contra mi cuerpo, pero yo tengo otras doctrinas, otros fundamentos en mi vida. Como he dicho, ser cristiano es muy complicado. Ser cristiano implica negarse a uno mismo. Ser cristiano implica tomar nuestra cruz y seguirle hasta el final. Ser cristiano significa estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y por tanto sentir esa sensación de extranjero, no de pertenencia, no de comodidad. Si te sientes cómodo en el mundo, si te sientes como este es mi grupo, mi familia, mi país, y aquí estoy bien, que nadie me lo quite, estamos en un error, hermanos. Y por supuesto, esto no es una crítica a la patria, ni a la familia, ni al entorno en el que estemos. Pero no soy yo, sino Jesús el que dijo que aquel que no es capaz de aborrecer a su familia, su propia vida, absolutamente todo, no es digno de seguirle a Él. Y si Jesús dijo esto, por algo será. Si Jesús nos muestra que el centro de nuestra vida debe estar bajo la guía de Dios y con los ojos puestos en Jesús, es porque es la única forma en la cual podemos vivir. Y cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, evidentemente no lo tenemos puesto en nuestra vida, no lo tenemos puesto en la vida del otro. Por eso el apóstol Pablo constantemente critica a las mujeres, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso,
escribiendo a Timoteo, esas mujeres que murmuraban y se metían en la vida del otro. Pero también lo hemos leído, ¿verdad?, en la segunda carta a los tesalonicenses, como el apóstol Pablo denunciaba a aquellas personas que no trabajaban porque pensaban, ya el Señor va a venir, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué me voy a esforzar en sostener a mi familia si el Señor viene pronto? O incluso alguno decía, si el Señor ya está aquí. Y ahí es cuando el apóstol Pablo se daba cuenta de que estas personas dejaron de trabajar en lo que debían de trabajar para trabajar en el chismorreo, en la crítica, en la mentira, en medio de la congregación y de sus familias. ¿No queréis trabajar? Pues tampoco debéis comer. Así hablaba el apóstol Pablo, hermanos, y así también debemos pensar nosotros. En efecto, esta parábola de los obreros de la viña es una parábola muy bien acertada, muy bien enfocada para los líderes religiosos que entendían que cumplir esas normas y seguir adelante con la misión de exponer el reino de Dios a todo aquel que no lo conocía, de ser bendición a las naciones, lo veían como una carga, no lo veían como un disfrute, hermanos. Y ese es el gran error del enfoque de la misión cristiana. Considerar que ir a la iglesia un domingo o un viernes, leer la Biblia diariamente, orar o practicar disciplinas espirituales es algo que me resulta doloroso, cansado, gravoso. Pensar esto, hermanos, nos indica que probablemente no hemos experimentado la conversión como tal. O nos indica que sí la hemos experimentado, pero estamos en una fase de nuestra vida cristiana en la cual queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Porque seamos honestos, aunque suene mal, a nadie por sí mismo, aun siendo convertido, debido a que todavía está luchando con su viejo yo, le resulta precioso y bonito apartar un tiempo de su vida para leer la Biblia, para orar y para congregarse un domingo a las 10 de la mañana cuando quizá el sábado has tenido que trabajar o por diferentes asuntos familiares y compromisos has tenido que ir a dormir tarde, ¿verdad? Pues por supuesto, hay personas, creo yo que todos, hasta también los pastores, que te levantas un domingo por la mañana y te surge la tentación de quedarte en la cama y no ir a la iglesia. Pues por supuesto que sí. Al igual que hay días en los cuales no te apetece pensar en la eternidad, en la Biblia, orar, ayunar, toda disciplina que cada uno quiera practicar. No te nace por ti mismo. Pero eso no significa que no debas hacerlo. Eso no significa que el hacerlo no te dé buenos frutos. Todo lo contrario, hermanos. Pero desgraciadamente, en el caso al menos de estos fariseos y saduceos y maestros de la ley corruptos, no era que estaban pasando por una fase delicada de su vida espiritual, sino que directamente no tenían una vida espiritual. Por eso, cuando querían cumplir la ley, cuando querían ser de bendición para el pueblo, verdaderamente estaban siendo de maldición. Estaban imponiendo normas que ni ellos mismos cumplían. Pero en nuestro caso, hermanos, aplicándolo a nuestro contexto, si en el día de hoy decimos, Señor, llévame pronto, o Señor, ven ya, en algún sentido quizá sea un clamor honesto, genuino y bueno. Pero debemos entender que el mundo no gira alrededor de nosotros. Que si no he ido a la presencia de Dios es porque todavía hay cosas que debo hacer aquí. Y si el Señor todavía no ha venido, es porque hay personas que todavía no se han convertido, que se deben convertir. Es más, debemos dar gracias a Dios porque tenga su venida, ¿verdad?, por tardanza, que tenga esa paciencia para que más personas se manifiesten como los hijos de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando pienso en esta historia de estos dos malhechores, que da igual que si ese hoy era el hoy literalmente al minuto siguiente,
o si era el hoy según la mentalidad de Dios. Qué bueno saber que ese malhechor se ha redimido en el último momento. Y por eso mismo, hermanos, por el testimonio de este malhechor, es que no debemos tirar la toalla tampoco con nuestros familiares, con nuestros amigos, personas cercanas, a los cuales en determinados momentos le hemos hablado del Evangelio, en otros momentos hemos sido de testimonio con nuestras vidas, pero parece ser que siguen todavía viviendo a espaldas de Dios. O que quizá alguna vez han venido a la iglesia, familiares o amigos, pero que no se toman la fe en serio. Pues aún así, hermanos, primero no podemos juzgar qué es lo que está pasando realmente en su corazón. Aunque esto les genere sarpullidos a los más conservadores, el bautizarte, participar de la cena del Señor y el congregarte todos los domingos en la iglesia no te hace salvo. Son prácticas, expresiones de tu fe. Y es por eso que hay personas que se han bautizado, que van a la iglesia, que participan de la cena del Señor, pero que no son creyentes. Lo vimos además también con la inauguración de la cena del Señor. Jesús no lo dejó al azar. Qué pena que la Iglesia Católica y muchos evangélicos no lo hayan considerado desde el principio. Jesús dejó que un no creyente, un hijo de perdición, comiese del pan y del vino. Y que eso no signifique que Judas haya quedado justificado. Independientemente del valor que le da a la Iglesia Católica a la Eucaristía, ese pan y ese vino no redimió a Judas. No lo hizo. Por eso, hermanos, ni a un lado ni a otro, por supuesto, tampoco vamos a negar el valor de nuestras tradiciones, de las ordenanzas, el valor de, como dice Hebreos, no dejar de congregarse, no como algunos que sí lo han hecho, el valor de bautizarse para mostrar nuestra fe públicamente, el valor de participar de la cena del Señor para examinarme a mí, examinar mi relación con Dios, examinar mi relación con los demás. Por supuesto que es importante y es por eso que lo hacemos. Pero qué bueno saber, hermanos, con el testimonio de este malhechor, que habrán personas que quizá no les ha dado tiempo a congregarse, pero que antes de morir en un accidente o en una enfermedad aceptaron el Evangelio y van a ir a la presencia de Dios. Personas que quizá no les ha dado tiempo a bautizarse, a tener ese desarrollo que nosotros sí estamos disfrutando y también luchando por ser cristianos. Debemos alegrarnos, hermanos, y a su vez, además, esto nos debe animar para no tirar la toalla cuando pensamos en nuestros padres, hermanos, hijos, nietos, que, como he dicho, no cumplen el estándar del cristiano, que se congrega, que ora, que lee, que se bautiza, que participa de la cena del Señor y que confiesa con su boca y cree con su corazón que el Señor Jesús es su Señor y Salvador. Qué bueno saber que esas personas, aunque no cumplan con esos cánones del buen cristiano, son personas que todavía pueden experimentar el perdón de Dios y su salvación, incluso en el último segundo de su vida. Eso es lo maravilloso de este testimonio de este malhechor. Es el énfasis de esta parábola de los trabajadores del viñedo. Y creo que eso es con lo que debemos quedarnos, hermanos, en el día de hoy. Sobre todo a la hora de analizar nuestras propias vidas. Porque recordar, estos obreros se quejaron al propietario. Le dijeron: nosotros llevamos aquí todo el día trabajando, bajo el sol, y nos pagas lo mismo que a estos que acaban de llegar y solamente han trabajado un rato. Y el propietario le dice: ¿acaso yo no estoy cumpliendo mi palabra contigo? ¿Acaso lo que he pactado contigo no lo estoy cumpliendo al darte el salario de un día? Pues claro que sí.
Así que, hermanos, como también aparece en el Evangelio, es una de las frases que más me gusta: si habéis recibido de gracia, dad de gracia. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Pero no sé por qué, hermanos, a lo largo de la historia de la Iglesia, algo que se nos ha sido dado de forma gratuita, le hemos puesto un costo. Incluso literalmente, hermanos, cuando leemos, por ejemplo, las indulgencias, ¿verdad?, en los tiempos de Lutero, que literalmente le ponían un costo a la supuesta redención de familiares que habían muerto y que supuestamente estaban en el purgatorio, ¿verdad? Y si tú dabas tu ofrenda, supuestamente la sangre de Cristo y el poder de la Iglesia decretaban un documento en el cual ese familiar iba a reducir su tiempo en el purgatorio para ir luego a la presencia de Dios. Nosotros no podemos ser así, hermanos, pero incluso hilando fino, debemos también entender que el vivir el cristianismo no debe ser una carga, debe ser un deleite, un disfrute, aunque muchas veces no sea producto de nuestro corazón. Porque sí, es normal, incluso legítimo, ¿verdad?, querer hacer de vez en cuando otras cosas, más aún cuando estamos de vacaciones. ¿Qué prefiero, verdad? ¿Leer 2 capítulos más del primer capítulo de Primero de Reyes, o meterme en la piscina? Pues entre el calor, el cansancio, el trabajo que cada uno tenga, pues quizá elija la opción de la piscina. Y no pasa nada por ello, hermanos. Pero como también hemos ido reflexionando durante estas semanas, incluso desde la presidencia se ha intentado reforzar, y yo creo que las personas se están quedando cada vez más con esa idea, ¿verdad? Debemos usar bien nuestro tiempo, sobre todo porque no es nuestro, es de Dios. Y saber que allá donde estemos, allá donde vayamos, podamos ser de luz, es un privilegio, hermanos. Saber que no solamente somos receptores de la redención de Jesús, sino que somos agentes que puedan canalizar, que puedan participar en la redención de Jesús, en el sentido de exponerlo, de compartirlo. Yo creo que es un gran honor, hermanos. No hay mayor honor que saber que trabajas para el gran jefe, para el Señor, para Dios. Y no hay mayor salario, no hay mayor regalo que la vida eterna que Él nos ofrece. Qué bueno que este malhechor, que tenía los ojos puestos en sí mismo, él era su propio Dios, robaba, asesinaba, y a saber qué más haría con su vida, pero que afortunadamente en el ocaso de su vida se dio cuenta de que por más que había robado, igualmente iba a morir. Por más rico que se haya convertido, igualmente iba a dar cuentas de lo que había hecho. Pues nosotros también, hermanos, que podamos reflexionar en cómo estamos viviendo, en cómo miramos a los demás también, y entender que ser cristiano no es una carga, sino más bien un regalo.